Bueno, vamos a ir a Lucas 11 y vamos a estar viendo un chorro de pasajes en esta historia. El domingo pasado estuvimos leyendo del versículo 14 al versículo 23 y estábamos platicando acerca de la información que viene en estos pasajes. Veíamos cómo el Señor Jesús estaba echando fuera un demonio de una persona o demonios de una persona. Y por si alguien tenía la duda si existían demonios o no, bueno, a quien le tenemos que creer acerca del mundo espiritual es a Jesús, ¿verdad? Cualquier otro me puede decir cosas del mundo espiritual, pero quién sabe, yo tengo mis dudas. Pero cuando el Señor Jesús habla acerca del mundo espiritual, Él sí sabe como todo lo que pasa en el reino espiritual. Así que Él deja definido con su comportamiento que hay una lucha entre demonios y Él y los seres humanos también involucrados. Y estuvimos viendo que algunas personas estaban murmurando de Jesús, diciendo que echaba por el poder del diablo, echaba fuera a los demonios. Así que estuvimos viendo que tú y yo debemos de tener cuidado acerca de las cosas que salen de nuestros labios, porque estuvimos viendo una promesa del Señor Jesús que luego olvidamos, y esa es que por lo que sale de tu boca, por tus palabras vas a ser justificado, o por tus palabras vas a ser condenado. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. Y también estuvimos viendo que otras personas le demandaban una señal a Jesús. O sea, te creemos si tú eres el Mesías, si haces una señal. Ya había hecho muchas. De hecho, estaba haciendo una. Estaba sacando fuera un demonio y todavía le pedían otra señal. Así que el Señor Jesús le dice que ninguna señal les va a dar a esta generación perversa, porque solamente estaban buscando señales. No amaban a Dios. Estaban solamente esperando que si Dios responde con señales, lo siguen. Y si no manda una señal, no lo siguen. Así que estábamos también hablando acerca de este principio de no tentar a Dios pidiéndole señales a Él. Y Él dijo, suficiente señal es la que Cristo Jesús va a atravesar, la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Que así como el profeta estuvo en el vientre del pez, ¿verdad? En lo profundo del mar, ¿verdad? En lo oculto de la tierra, así el Hijo del Hombre va a ser sepultado, ¿verdad? Y es la única señal que va a dar a esta generación perversa. Y luego ya llegamos al versículo 24, que es del versículo 24 al versículo 26, que son los 3 versículos que me gustaría platicar en esta mañana. Dice, y sigue hablando el Señor Jesús, sigue enseñando Él. Y el Señor Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el espíritu inmundo dice que sale del hombre. El espíritu inmundo son demonios. Yo tengo una teoría, no sé si esto sea verdad o no, pero yo tengo la teoría de que todos en alguna parte de nuestra vida tenemos un demonio adentro. Lo veo por los frutos que hay en nuestras vidas. De hecho, el Señor Jesús dice, mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, dice el Señor Jesús, las obras de Abraham harían, porque tienen al que moró en Abraham, entonces hacen lo mismo que hacía Abraham. Pero dice, pero ustedes son de su padre el diablo, porque hacen las mismas cosas que hace él. Él es un homicida, ¿verdad? Y vimos que para el Señor Jesús odiar o aborrecer a alguien es homicidio, es asesinato. Y ya habíamos platicado esto de que todos hemos sido asesinos en alguna parte de nuestras vidas, porque todos tarde o temprano hemos odiado a alguien, ¿verdad? Todo el mundo lo hemos atravesado, son frutos del diablo. Pero dice el Señor Jesús que cuando ese espíritu inmundo sale del hombre, dice que ese espíritu, ese demonio, anda por lugares secos buscando reposo. El demonio anda por lugares secos, di conmigo seco, y anda buscando un lugar donde pueda estar reposando.
Ahora, dice la palabra, más bien dice el Señor Jesús, que ese demonio o ese espíritu inmundo dice, no hallándolo, es decir, no encuentra reposo, no puede encontrar reposo. No lo halla en ningún lugar por el que anda buscando el reposo, no lo halla ese ser. Así que dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, ¿de dónde salió? El Señor Jesús lo explica ahí. El espíritu inmundo sale del hombre. Es decir, la casa de ese ser era el hombre, el ser humano, el cuerpo humano, ¿verdad? Y de repente sale este ser, anda buscando lugares, entre lugares secos, buscando dónde poder reposar, no lo halla y se le ocurre algo a este ser invisible. Este ser invisible dice, voy a regresar a la casa de donde salí. No es una casa física, es un ser humano. Dice que regresa a ese ser humano, dice, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Es decir, en el interior de ese ser humano, todo está bien. Entonces va y toma otros 7 espíritus, dice Jesús, que toma otros 7 peores que el que hizo la fiesta. Alguna vez comentamos que, de hecho, entre los demonios hay demonios más malos que otros. Y en este caso, este que era medio buena onda, este agarra otros 7 que son peores que él y los invita a esa casa, se le meten a esta persona, dice, y entrados, se le meten al ser humano, dice, moran allí. Es decir, morar es quedarse a vivir, ya se quedan a vivir allí. Y es cuando el ser humano empieza a manifestar al ser que tiene en el interior. Dependiendo del ser que tenga en el interior, son los frutos o las obras que va a manifestar. Si tiene al hombre bueno, si tiene a Jesús, entonces el árbol es bueno y va a dar frutos buenos. Pero si la persona tiene demonios adentro, entonces va a dar frutos malos. ¿Me sigues? Va a decir groserías y se va a hacer experto en decir groserías. Le agrada decir groserías porque provienen de un demonio. Le agrada decir mentiras. El demonio es un mentiroso. Le agrada aborrecer a los demás, ¿verdad? Le agrada cometer adulterio. Le agrada no ir a la iglesia. Le agrada no darle a Dios, porque son todas las cosas que los demonios le hacen que brote. ¿Verdad que sí? Y dice ahí, el Señor Jesús enseña que una vez que estos se ponen a vivir allí, dice el postrer estado. Esa palabra postrer significa como el futuro, o sea, el estado futuro, el estado no del pasado ni del presente, sino del que viene adelante. Dice el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El ser humano tenía un estado al principio. Digamos que tenía un solo demonio. Al principio tenía un solo demonio. Como quiera se portaba como demonio porque tiene uno solo. Se portaba mal. Pero de repente este ser humano, algo pasó y empieza a hacer cambios en sus vidas o en su vida. No sé, empieza a leer la Biblia, alguien lo invita a una iglesia, empieza a asistir, alguien le dice ponte a orar, se pone a orar. Y esas son formas en que la persona comienza a barrer la casa. Otro hermano ora por él, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu Santo, y yo oro por ti, te bendigo, y empieza a transmitirle algo espiritual y esos demonios empiezan a salirse, se le salen a esta persona y andan buscando entre lugares secos donde reposar. Y dice Jesús que no los haya. Entonces dice que regresa, pero no regresa solo, regresa, mira la casa que está linda, está adornada, está hermosa, acomodada, y dice, oye, antes tenía un tiradero aquí, pero ahora caben más. Y entonces, amigos, vénganse. Y se le meten otros 7 peores que el primero. Y entonces dice Jesús que el estado posterior de ese ser humano es peor que el que tenía en un principio. Quizás en el principio solamente tomaba alcohol, solamente eso hacía y se ponía bien loco, pero hasta ahí quedaba, o sea, ahí quedaba en un balancín ahí dormido y ahí se quedaba. Pero ahora en el futuro, ¿verdad? Que empezó
por las cosas que empezó a hacer, empezó a limpiar la casa, a adornarla, ¿verdad? Que otros oraron por él, empezó a leer la Biblia o lo que sea, se empezó a congregar y de repente se le meten otros 7 demonios. Y ahora este señor que antes solamente se quedaba dormido en la mecedora con la caguama, ahora empieza a agarrar la caguama y empieza a aventarla a la gente que tiene en su casa. Y empieza a golpearlos. ¿Me sigues? Empieza su vida a ser mucho más dura y más agresiva que lo que fue en un principio. Y muchos dicen, oye, nos caía mejor antes. Y luego esa es la bronca, ese es el problema con muchos que vienen a las iglesias, no a esta, a otras. Pero ese es el problema con los que vienen a la iglesia, que vienen, el Señor Jesús los empieza a limpiar y les empieza a adornar su casa, todo bien padre, y después su estado se pone peor. Entonces empiezan a decir, los que tienen alrededor, dice, no hombre, mejor no hubiera sido esa iglesia, te pusiste peor que antes. Antes nada más tomabas y te quedas dormidito allí. Y ahora estás tomando y ahora golpeas gente, ahora ya le rayaste el carro a la persona y empezaste, ya le robaste a ese. No hombre, mejor no hubiera sido a la iglesia, te pusiste peor. Claro. Eso es un principio espiritual. ¿Me sigues? ¿Cómo está tu vida? No me contestes para no desanimarme porque apenas vamos empezando. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Sí ha mejorado o no ha mejorado? O ahorita ya estás peor que antes. Se quedaron muy callados, ¿no? Te quiero comentar que utiliza el Señor Jesús esa palabra morar. Morar viene de morada, viene de una casa. Tal parece que el cuerpo humano es una morada, es una casa. Y tal parece que este cuerpo humano, tal parece que tiene cierta humedad. ¿Dónde vivirías tú? ¿Vivirías en una casa donde no hay agua o donde sí hay agua? Ahora que nos fuimos al terreno, ¿verdad? Lo primero que procuramos es que hubiera agua, porque ¿cómo le vamos a hacer en el futuro? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un pozo para tener agua. Ya tenemos agua, bendito sea Dios. ¿Verdad? Cuando Isaac cavó pozos y donde halló agua, allí se quedó a morar. Amén. Entonces, estos demonios andan entre lugares secos y cuando hayan una casa con cierto tipo de humedad, se meten allí. ¿Sabías que el Espíritu Santo es agua? Uno de los simbolismos del Espíritu Santo es agua, otro es aceite, ¿verdad? Otro es fuego. Tiene varios simbolismos, otra es la paloma. Pero la casa habla acerca del cuerpo humano, esa es una morada. En Juan capítulo 14, en el versículo número 23, dice, respondió Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos, ¿quién y quién? El Padre y Cristo. El diablo es un imitador de lo que ve, todo lo que se hace en el cielo. ¿Por qué el demonio se jala a otros 7? Por lo que él ve. El Señor Jesús dice que cuando alguien lo ama, esa persona va a guardar su palabra, es decir, la va a respetar. Lo que diga allí, lo va a vivir. Eso es amar a Jesús. La mejor forma de amar a Cristo es que lo que esté escrito allí, en la palabra, lo lleve a cabo. Entonces el Señor Jesús, esta es la persona que realmente me ama. Y la persona que me ama, dice, voy a venir, dice, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué padre, ¿verdad? Amén. Dios va a ser una morada en nosotros. ¿Cuántos quieren ser morada de Jesús? Yo quiero ser morada de Jesús. Yo no quiero ser morada de chamucos. Amén. ¿Cuántos vivieron en una casa donde había personas adentro de la casa
cuyas personas tenían chamucos adentro. De repente empezaban a hablar hasta raro, nunca habían hablado en lengua así. Y de repente ya tomados empezaron. Tú decías, ay, como que algo se sintió, ¿no? El gato se le erizaba todo el lomo. Cuando entraba esa persona, decías, ay, como que está cargadito. Y la abuelita que era brujita que te decía, no, ya te hace falta que te pasemos el huevo. Ya te hace falta una buena limpia, ¿verdad? Y te agarraban a escupirte con aguardiente, ¿no? Y hierbas aromáticas. Pero la Biblia enseña que nosotros, el cuerpo, ¿verdad? El ser humano, es una morada de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, o es una morada del diablo. Y tal parece que esa elección es nuestra. O sea, cada quien decide a quién le va a abrir la puerta. Si viene el diablo y, bienvenido demonio, ¿traes otros 7? No, hombre, te hubieras traído 14. Bienvenido, pásenle. La persona es la que decide a quién le abre la puerta. La persona es la que dice, Jesús, no, yo te quiero a ti, Jesús, aquí adentro de mí. Ven, por favor. Por eso dice en Juan 1, dice, al que le recibieren. ¿Verdad? Al que le recibieren. Ellos son los que tienen la potestad, la facultad, no de parte de ellos, sino de parte de Dios, de ser convertidos en hijos de Dios, según Juan 1, ¿verdad? Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo número 2, acompáñenme al versículo 19. Arturo, ¿cómo siguió, bebé? ¿Bien? Gracias a Dios. Dice Efesios 2, versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro mismo. Así dice. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio, di conmigo edificio. Habla ahora de una casota, pero grande. Habla de un edificio. Todos los santos, todos juntos, hacemos un edificio que está bien coordinado. Di conmigo, bien coordinado. Ese edificio, mis hermanos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados, ¿qué dice? Para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, ustedes también, los que están allá en Efeso, ustedes también son juntamente, di conmigo, juntamente, son juntamente edificados para morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia local aquí, ¿verdad? Un rebaño local. Pero nosotros juntamente con los efesios, con los de Filipos, ¿verdad? Con los de la otra colonia, ¿verdad? En todos lados hay iglesias. De hecho, ahora me atrevo a decir que yo creo que nosotros somos la última iglesia de Reynosa. Somos los que estamos en la raya, en el límite, peleando por la ciudad. ¿A mí no te da gusto? Siempre cuando Dios te pone en límites, esta palabra no sé para qué sea, pero siempre que te pone en límites es con el objetivo de que estés peleando. Estamos en el límite de la ciudad, ¿amén? Y ahí tenemos que estar peleando, pero mis hermanos, todos los rebaños locales, juntos hacemos un edificio gigantesco y esa es la morada de Jesús. ¿No te da gusto? Cada uno tiene el potencial de ser una morada de Jesús y del Padre, cada uno,
pero juntos hacemos un edificio gigantesco llamada iglesia. Y va a haber un día que la iglesia va a ser convocada, todos. Y los que somos iglesia no vamos a andar, no, es domingo, bien temprano. No, o sea, wow, vamos a escuchar la invitación a la iglesia. No vamos a escuchar campanas. Vamos a escuchar el shofar, según dice Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos ya a estar al pendiente porque ya viene Jesús por nosotros, por su iglesia, por todo el edificio que Él mismo estableció. Y Él es el fundamento de la iglesia. No es un edificio, no es una religión, no es un grupo sectario. La columna principal de la iglesia es Cristo mismo. Y esta columna la han establecido, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas han dicho, Jesucristo Él es la roca. Y todos aquellos que sobreedificamos en este edificio gigantesco, tenemos que seguir poniendo el mismo fundamento y es Cristo. Cualquiera de nosotros que se levante y quiera establecer una piedra angular distinta, ya caminó. Así que todos somos una morada, gracias a Dios. Retomando todo el tema, ¿verdad? ¿Somos una morada de Cristo o somos una morada de los demonios? Y cada quien decide qué casa quiere ser, ¿verdad? Cada quien lo va a decidir a quién le da entrada. Cuando vemos la historia acá en Lucas 11, y vemos la explicación del Señor Jesús acerca de todo este reino espiritual, toda esta explicación me hace recordar a mucha gente que empezó bien, di conmigo, empezó bien y terminaron bien mal. Ya el último día no lo repetiste muy bien porque muchas personas, yo he visto muchas personas en la iglesia empezando muy bien, pero terminando muy mal. Tal parece que se replica lo que dice Lucas 11, esta historia del Señor Jesús, que en el principio, ¿verdad? Ese estado de esa persona, sí era medio enchamucado, pero tranquilo, se quedaba dormido con una caguama, pero ahora después, ese estado de esa persona está súper peor que en el principio. Lo he visto muchas veces. Me gustaría decir que ya no lo voy a ver, pero lo voy a seguir viendo. Porque estas palabras del Señor Jesús no son solamente para esa época de la historia de la humanidad, no son solamente para hoy, son hasta que el fin llegue a esta tierra. Y esto se va a seguir repitiendo una y otra vez. Mi oración en la mañana era que nosotros no fuéramos de los que empezamos muy bien y terminamos bien enchamucados. Y terminamos bien mal, sino que nos convirtamos en una morada de Jesús. Porque también te quiero comentar algo. La persona que comienza con Jesús y dice, yo te voy a amar a pesar de todo, y voy a amarte y te lo voy a demostrar porque todo lo que diga la palabra, todo lo que tú has dicho, yo lo voy a hacer. Esa persona también te quiero comentar que el estado inicial, en el futuro, va a ser un estado de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Es una bendición cuando tú tienes una persona que ha empezado en Cristo, que se ha decidido no rajarse, que está luchando contra su propia maldad. Es una bendición a través del tiempo, a través de los años, esas personas, porque se convierten en una gran bendición para el cuerpo de Cristo, porque nos pueden apoyar para luchar en contra de ciertas cuestiones, ¿verdad que sí? Ahora que ustedes fueron allá al Congreso, ¿verdad? Que el pastor les enseñaba, el pastor Oscar Brooks, ¿verdad? De que comían todo, comían rata, ¿verdad? Comían sesos de mono, pero sin cocinar, o sea, todavía fueran cocinados, pero así como va. También tiene el pastor Oscar testimonios, a ver si lo invitamos un día, pero también él ha comido tarántula así al comal, y ha comido un chorro de cosas bien feas, ¿no? Pero tú escuchas a esos siervos de Dios que se han decidido estar con Jesús y a través de los años, con la experiencia que tienen, son una bendición en nuestras vidas. Porque ahora sí nosotros escuchando a esa persona, si un joven escucha ese testimonio, jamás le va a decir a su mamá, mamá, yo no quiero huevo con chorizo.
No me gustan los frijoles. No me gusta la lechuga. No me gusta el pescado. No, ¿qué va a hacer ese niño si escucha ese testimonio de esa persona? Le va a entrar, ¿qué? Con todo. Y al contrario, va a agradecer a su mamá y le va a decir, oye mamá, gracias que no me das tarántula. Gracias mamá que no me das cucaracha, ¿verdad? Gracias a Dios. Esta historia me hace recordar los que empiezan muy bien, pero terminan muy mal. En 1 Samuel capítulo 9, hay una historia de alguien que empezó muy bien y terminó muy mal. 1 Samuel capítulo 9. Eso. Ellos me animan los bebés. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, 1 Samuel 9, 1. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Di conmigo, Saúl. Este chavo empezó muy bien. Era joven y era ¿qué? Hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Si ya estás casada, hermana, dile a tu esposo, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dale un beso, amén. Pero no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Vemos a un joven que empieza bien, vemos un joven guapo. Mira, cuando las personas son guapas, tienen una ventaja sobre nosotros los feos. Cuando llega una persona guapa, el trato es distinto a cuando llegamos los feos. Los que son guapos, ¿lo han visto? Sí, lo han visto, no se hagan los locos. Llega un guapo o una guapa y, sí, dígame, ¿qué le puedo servir, verdad? Si llegas a un lugar donde hay mucha burocracia y tú eres guapa, todas las puertas se te abren. ¿Sí o no? A ver, usted no está haciendo cola, véngase para acá, ¿verdad? Y ahí va la guapura, ¿verdad? En cambio llega el feo y luego, a la fila, compadre, a la fila. Y luego lo peor es cuando ya estuviste ahí 3 horas y te dicen, hasta aquí, usted ya no alcanzó, hasta aquí ya. Hasta aquí están las fichas, usted ya no alcanzó, usted véngase mañana a las 5. Y luego mañana pues llegas a las 5 y si de por sí uno está feo y luego a las 5 pues todo. No, usted véngase hasta pasado mañana y así te traen. Este joven es hermoso, es el más hermoso de su aldea. No tan solamente es hermoso, es alto, es decir, todo el mundo lo ve. Puedes ser tú un hermoso, pero chaparrito y no te ves, o sea, entre la multitud. Pero si fueras muy alto, se mira, viene el hermano, Señor, mándamelo, Padre. Empiezo a orar porque de hombros para arriba se notaba Saúl. Ahora, aparte de ser guapo, dice esta escritura que se habían perdido las asnas de su papá, por lo que le dijo a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y va a buscar las asnas. Y dice que él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Mis hermanos, estamos hablando de un joven guapo, alto, obediente y con iniciativa. Es decir, no sé si te ha pasado que has visto hijos ajenos. Sí, con tus hijos no pasa esto. Pero tú has visto cuando otra hermana, otro hermano le dice algo a un hijo ajeno, le dice, oye hijo, ¿ves las tortillas, por favor? Ahí están en la esquina, ¿no? Y ahí va a la esquina
y el niño no halla las tortillas y se regresa, ¿no? No estaban las tortillas. Y dice, no, o sea, no es que en la esquina, tienes que caminar más. Unos 2, 3 pasos más. ¿Me sigues? Y ya regresa el chavo y todo enojado. Ya regresa y camina un poquito más, 3 pasos como le dijo, no hay nada. Y se regresa otra vez y los papás hacen coraje. ¿Sí les ha pasado? O sea, perdón, ¿sí han visto otros hijos ajenos? Hey, Saúl no es así. Saúl es alto, guapo, obediente y con iniciativa. Dice, no las hallo aquí, pero ¿qué? Le sigo en la otra aldea. ¿Me sigues? No las hallo aquí y ¿qué hace? Ay, no, ya me voy a regresar. No. ¿Cuántos quisieran tener hijos así? Ya los tienes. Amén. Saúl comenzó muy bien, obediente, con iniciativa, enfocado, perseverante, ¿verdad? Versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Alto, guapo, obediente, con iniciativa, enfocado y además preocupado por su papá. A lo mejor mi papá está angustiado. ¿Cuántos han visto hijos así en sus casas? O sea, que dicen, no, mi papá está triste, lo voy a abrazar, pobrecito. O mi mamá está angustiada, pobrecita. Yo voy a hacer que ella tenga una alegría, una felicidad. ¿Amén? Amén. Acá nadie dijo amén. Pero vemos un jovencito que está preocupado por el bien de su papá. Oye, ¿cuánto no le gustaría tener un hijo así? Qué combinación tan padre con este Saúl, ¿no? Alto, guapo, con iniciativa, enfocado, perseverante. Y por si fuera poco, se preocupa por su papá. A estar triste, a estar angustiado. Vamos a regresarnos. La Biblia dice que su siervo le dijo, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado y le dijo, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios que tenemos. Alto, guapo, enfocado, perseverante, preocupado por su papá, ¿verdad? Y por si fuera poco, dador alegre. Una persona agradecida. Vamos a ir con el varón de Dios y yo no puedo llegar con el varón de Dios con las manos vacías. De hecho, hay un versículo, ¿verdad? En Crónicas que dice, a Dios no le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Él tenía la mentalidad, este es un hijo de verdad tremendo. No podemos llegar con el profeta sin tener algo en la mano. ¿Tú has ido con el psicólogo sin nada? ¿O ya fuiste a ver al doctor, al especialista, ahora que mis hermanos estuvieron orando, ¿verdad? Señor, ayúdanos, haz un milagro. Nosotros también hace poquito, Señor, ayúdanos, por favor, haz un milagro. Estuvimos orando porque, ¿qué crees? Con los doctores no puedes llegar con las manos vacías, como dice la canción. Con manos vacías, vengo a ti. Esa no es así. Yo vengo con manos llenas, vengo a darte, ¿verdad? Pero con el doctor no podemos llegar con las manos vacías porque cuando acabe la consulta te van a decir, es tanto dinero. Y no le puedes decir, no, pues, oye, pues, no me cobres, oye, no me cobres. Si Dios te está permitiendo la vida y la bendición, y aparte puedes bendecir al hermano, o sea, soy yo, tu hermano en Cristo, no te pases. Le tienes que dar, ¿sí o no? ¿Me sigues? Este hombre dice, no, este hombre es un varón de Dios, le atina todo. No podemos llegar con las manos vacías. Tenemos que mostrarnos agradecidos. De hecho, le comenté a Juan José,
Hay que dejar este lugar súper limpio al final, porque debemos demostrarnos agradecidos. Si nos lo entregaron bien, lo entregamos excelente este lugar. ¿Me explico? Ambos lugares, porque tenemos que mostrar agradecimiento. ¿Me sigues? Nos está apoyando también el hermano Mateo, ¿verdad? A construir, ¿verdad? Ayer fue ahí, pero pues no pudimos meternos ni hacer nada, ¿verdad? En la mañana. Pero dijo, no, el jueves o el viernes vengo, como que nos vio medio agüitados. Yo estaba medio agüitado ayer, ¿verdad? Que vino la lluvia y dije, qué lindo para los árboles, pero qué feo para nosotros porque no podemos avanzar a pegar bloques. Y estaba así medio, no sé si me vio la tristeza Mateo y me dijo, el jueves o el viernes vengo, pastor, ¿verdad? Gloria a Dios para que el sábado ya empecemos a levantar, ¿verdad? Amén. Pero con Mateo tenemos que ser agradecidos. ¿Sí sabes cuánto cobra un albañil? Pero él es hermano en Cristo y dice, no, yo estoy feliz de venir a servir a su iglesia y levantar otra iglesia. Él está feliz por esto. Pero tenemos que mostrarnos agradecidos. ¿Verdad que sí? Saúl tiene todas estas cualidades. Es un varón agradecido. Y dice que ahí le juntaron, ¿verdad? Traigo aquí la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro asunto. Traía todo lo que traía, se lo dio al varón, ¿verdad? En capítulo 10, ese varón se llama Samuel. Tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. ¿La cabeza de quién? De Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por siempre sobre su pueblo Israel? ¡Wow! Alto, guapo, enfocado, obediente, perseverante, preocupado por su papá, agradecido y por si fuera poco, ungido. Ah, ¿sabes? ¿Cuántos quieren un yerno así? Imagínate la unción de Dios, nada más y nada menos que el vidente que nunca se equivoca, Samuel. Lo unge a este muchacho. Tú vas a ser el rey. Le da la unción. Y dice en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Por si fuera poco, por si todo esto, este carácter tan tremendo de Saúl, dice, bueno, vas a ser mudado en otro todavía más perfecto del que ya eres. ¡Wow! ¿No te da alegría? ¡Wow! Vas a ser mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. O sea, como dice, haz lo que te dé tu regalada gana. Porque Dios está contigo. Así que le dice, mira, haz lo que se te pegue tu regalada gana porque Dios ya va a estar contigo. Todo lo que hagas ya va a ser bajo la unción del Espíritu Santo. Uf. Luego dice, el versículo número 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, cuando se da la vuelta, Saúl, ya se habían despedido, se da la vuelta y dándose la vuelta, mis hermanos, le mudó Dios su corazón. ¡Wow! Ya tenía un corazonzote. Hola, Blanca. Ya tenía su corazonzote bien hermoso. Y luego te dice que se lo perfecciona y le muda su corazón. Y la escritura dice, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, es decir, sobre Saúl, vino con poder y que se comienza a profetizar entre ellos. Esta palabra profetizar es como caer en un éxtasis. Esta palabra profetizar es distinta a la de como dar una palabra de Dios. Cayeron como en un éxtasis. De hecho, algunas veces a los profetas les ocurría esto. De repente caían en un éxtasis. No sé si te acuerdas la historia del profeta viejo con el profeta joven que le dice, no regreses por aquí, que Dios le dice,
y dice que mientras están comiendo el profeta joven que desobedece a Dios, está el profeta viejo, ¿te acuerdas? Ahí en la cena, y de repente agarra como un éxtasis, se pone de pie y dice, así dice el Señor, por cuanto no le obedeciste, ¿verdad? Y ya empieza a dar la profecía en medio de un éxtasis, ¿verdad? Entonces dice que Saúl se da la vuelta, Dios en ese momento, en ese instante le muda el corazón, va caminando, vienen los profetas hacia él, y cuando llegan los profetas en medio de un éxtasis, empiezan a hablar, este hombre comienza a hablar juntamente también con ellos. Es como si, no eres así tú, ¿verdad? Pero es como si eres bien grosero, y de repente vienen los gringos en bicicleta con la corbata y empiezan así a hablar bien lindo, y Dios es bien bueno, y de repente tú empiezas a hablar como ellos, Dios es bien bueno, bien lindo, ¿verdad? Esto le pasa a Saúl, y dice que aconteció que cuando todos los que le conocían antes, di conmigo, los que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le pasó? Ahora, ya vimos que es un hijo de calidad, ¿verdad? O sea, tiene muchas virtudes, y aún así las personas que lo rodean, que lo conocen, dicen, algo le pasó a este muchacho. Antes no profetizaba y ahora está profetizando con los profetas sin entrenamiento previo. Di conmigo, sin haber entrenado. ¿Cuántos meses estuvo en la escuela profética? Ni un minuto. Pero cuando el Espíritu Santo llega sobre una persona, aunque la persona no tenga entrenamiento, así como los demonios se adueñan de las personas, así el Espíritu Santo se puede adueñar de una persona cuando la persona tiene hambre por Dios y va a empezar cosas que antes no puede hacer. Amén. Yo no sé si a ti te pasó, por ejemplo, que hablando, por ejemplo, del vicio de la borrachera. Yo no sé si tú antes batallabas con la borrachera, ¿cuántas veces intentaste dejar de ser borracho y no podías? Y tú decías, no, ya, después de haberte vomitado en Navidad y todo, te ponías bien loco. Y luego decías, no, ya tengo que cambiar porque mi mamá ya se preocupó y todo. Y no podías, y llegaba la otra Navidad y otra vez y otra vez. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, en ese momento las personas que están a tu alrededor dicen, oye, ¿qué le pasó a Gumaro? ¿Qué le pasó a Gumaro? Ya no está tomando, ya trata bien a mi mamá. Mira con qué respeto nos habla. Y mira, nada más está hablando de Dios y de Dios. Hasta ya me cayó mal. Lo prefiero borracho. Pero dice la Escritura que la gente alrededor comenzó a decir, ¿qué le está pasando a Saúl? Y la Biblia dice que Saúl, ellos decían, ¿cómo es posible que Saúl también esté entre los profetas? Capítulo 10, versículo 26. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Este hombre hasta provoca una unidad entre los hombres de guerra. Para eso se necesita la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Para convocar a los varones de guerra. Hombre, yo he sufrido bastante porque oro y los espero el sábado, chavos. Convoco a los varones de guerra y nada más llegan 2. Bueno, pero es que no soy como Saúl, porque si Saúl hubiera convocado, los siguen los hombres de guerra. Amén. No, de verdad que Saúl es un tipazo este hombre, de verdad. Alto, guapo, enfocado, agradecido, lleno del Espíritu Santo, profeta en un instante. Provoca la unidad del cuerpo de Cristo. En el capítulo 11, los amonitas le declaran la guerra a los hijos de Israel. Y la Biblia dice que todos se agarran bien atemorizados. Todos los hijos de Israel están temiendo a los amonitas. Y en el versículo 4 dice que llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Por qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, los amonitas.
Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¡Wow! Tiene este poder de convocatoria este hombre. ¿Cuánto no le gustaría un hijo así? Tremendo, ¿verdad? Tiene todas estas cualidades este hombre, qué bárbaro. Valiente. Dice ahí que la aldea estaban todos llorando y el único que se llenó de coraje fue Saúl. ¿Quiénes son estos que nos están, como decimos en la calle, cantando un tiro y no tienen un pacto con Dios? Vamos a darles en la torre. ¿Quién va conmigo, verdad? Él es el único que se enoja en gran manera y provoca una guerra contra los amonitas. Ya no te quiero platicar, pero ellos ganan. Saúl gana. Di conmigo, empezó muy bien. Saúl empezó muy bien. En el capítulo 13, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, el versículo 5, cuando había reinado 2 años, versículo 5, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron, acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Versículo 8, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, se le estaba yendo. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: di conmigo, vi que el pueblo se me desertaba y que tú, di conmigo, tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Comienza la caída de este tipazo. Y vamos a ver en la escritura cómo comienza muy bien, guapo, alto, obediente, perseverante, enfocado, dador alegre, agradecido, ungido, con poder de convocatoria, con poder para levantar los ánimos caídos de la nación. Y ahora comienza la caída. Empezó muy bien, pero va a terminar re mal. Y este fue el inicio de su caída. Vi. ¿Y a quién vio? A tú, o sea, a Samuel. Yo vi que tú llegaste tarde. Samuel llegó al plazo señalado. Nunca dijo la hora. Nada más que él se estaba desesperando. Vi que tú no llegabas y lo hice. Tenía muchas cualidades, pero algo que no tenía era paciencia. Tú puedes ser alto, guapo, de ojos azules, puedes ser perseverante, puedes ser muy agradecido, puedes tener esa compasión por tus papás, puedes tener poder de convocatoria, puedes tener la unción del Espíritu Santo, pero si no aprendemos a tener paciencia, ese es el primer golpe para una caída brutal después. Y alguien que tenía mucho potencial para iniciar bien y terminar bien, termina muy mal. Y el profeta Samuel dice: entonces Samuel, versículo 13, le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero a partir de ahí empezó su debacle de este hombre con tanto potencial. He visto un chorro de Saúles en mi vida cristiana. He ido a muchos congresos de varones, de jóvenes. Bueno, he ido hasta de mujeres.
ahí de colado, ahí me meto ahí a ver y luego me salgo, ¿verdad? Para ver de qué están hablando y todo. Dicho, algunas veces hasta me ha tocado compartir en congresos de mujeres, pero he visto demasiados Saúles, gente con grandes capacidades, grandes dones de Dios, pero hacen locamente después. Y terminan muy mal, tal y como dijo el Señor Jesús. Mira, el espíritu inmundo sale de ese hombre. Anda entre lugares secos buscando un reposo, pero no lo halla. Dice, así que este espíritu satánico dice, voy a regresar a mi casa. Y resulta que llega a su casa y la casa está adornada, está limpia, pero está vacía. Es decir, no hay un Señor que more en ese ser. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús le decimos, Jesús, sé mi Señor, sé el que gobierna mi vida, porque tiene que haber un gobernador en mi vida y ese es Jesús. Pero si no hay un gobernador en nuestras vidas, va a venir el espíritu, ese demoníaco con 7 peores, y ese futuro de esa persona que tenía mucho potencial, al final va a terminar peor que en principio y va a hacer cosas peores y tú vas a notar y vas a decir, Dios mío, empezó muy bien, pero terminó muy mal. Mira cómo está allá. Mira la condición de este hombre o de esta mujer. Porque es parejo. ¿Es con hombres o es con mujeres? Es con jóvenes, con señoritas. A cualquiera le puede pasar esta situación de terminar mal. En capítulo 14, en el versículo 52, hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo hacía que se juntara con él. Ah, este es picudo, este es bravo, para los trompos, vente conmigo. Vemos ya a un hombre que viene de picada. Porque a un hombre solamente porque es bueno para los trompos no lo puedes meter al ejército. Tiene que atravesar por muchas lecciones y una de ellas es la lección de la obediencia. Toda persona que quiere entrar al ejército tiene que aprender la lección de obediencia y se la van a enseñar incluso hasta tablazos, ¿verdad? Vas a hacer esto y si no lo haces te agarramos a golpes entre todos, pero aquí vas a aprender a ser bien obediente. Por eso muchos papás que luego están desesperados con los niños o con los muchachos, dicen, te voy a mandar a una escuela militar, a ver si así obedeces. Porque saben que ahí lo van a hacer obediente. Ahí no pueden andar los niños contestándole como le contestan los de otra iglesia a sus papás. Amén. No les pueden contestar porque el ejército los agarra y le mete unas cachetadas. Al capitán o a tu mamá, a tu papá, tú no le puedes contestar y pum, y le enseñan obediencia. ¿Verdad que sí? Pero Saúl es bien desesperado, no tiene paciencia. Este es bueno para los trompos, vente ya conmigo. Saúl, espérate. Hay que tratar antes con su carácter, no puedes agarrar a cualquiera. Es que este es bueno para los trompos. Sí, pero no, tiene que formarse el carácter de Cristo. Pero él agarraba cuanto fuera bueno para golpear, conmigo. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Di conmigo, se levantó un monumento. Le avisan a Samuel, oye, voy a ir a ver a Saúl a ver cómo anda. A ver si anda en humildad. Había algo que no tenía, humildad y paciencia. El tipo ya se había levantado una estatua, la estatua al rey Saúl. Todo el mundo la veía, mira, Saúl. La estatua ahí gigantesca. ¿Tú te imaginas cuando Samuel ve esa estatua? Amén. Es como si tú allá en el rancho tú me dijeras, pastor, ¿puede ser una estatua mía? Así con mi perfil griego, así. Yo te diría, hermano, te hace falta humildad. ¿Cómo que una estatua para ti? Amén. ¿Sabes que ahorita se levantan un chorro de estatuas en las redes sociales? Se le meten como 70 filtros a la foto para que salga una buena estatua, un buen monumento a la belleza.
monumento al éxito. Ah, cuando ustedes sean grandes, ¿verdad? Van a ser como yo, tomándome un café aquí en Chiconcuac. Y un chorro de gente aspirando al éxito de esos cuates que es pura mentira todo. Posaron, se esforzaron. Dicen las estadísticas que los jóvenes se toman cerca de 100 fotos para subir una. Se levanta un monumento a aquel compadre, impaciente y presumido. Versículo 16. Le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Samuel había estado platicando con Dios. Y Saúl le dijo: a ver, dime. Y le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, Dios no te convirtió en jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Versículo 22. Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, es decir, lo que nos decían nuestras mamás, haz caso, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Tú te puedes ir de rodillas de aquí hasta la catedral allá en Italia, en San Pedro. Tú puedes llegar con los huesos ahí todos limados. Puedes hacer un sacrificio brutal por Dios. Pero si la persona no obedece, ese sacrificio es en vano. No sirve de nada. Dice Samuel: Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es que presten atención a su palabra. No tanto que se hagan sacrificios absurdos. Pero este cuate era bien impaciente. Empezó muy bien, pero va a terminar muy mal. Versículo 35. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Una vez que empieza la picada de alguien, se nota cuando los que le aman comienzan a llorar. Es decir, que esas personas lastiman a los otros. Samuel estaba lastimadísimo, estaba súper herido, se la pasó llorando toda la noche. Entiendo a Samuel, o sea, entiéndelo. Ve el potencial que hay en ese joven, ¿verdad que sí? Lo vio desde antes que llegara, él ya lo había visualizado y le dijo: vas a ungir a este. Vio todas las cualidades de él. Samuel lo visualizaba como: no, este es el primer rey de Israel y va a hacer grandes cosas por Dios. Él lo visualizaba, y ahora de repente este cuate está actuando bien loco. Di conmigo, loco. Ahora está actuando bien loco. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo en el espíritu que nadie ve. Solamente dicen: no, hombre, este está bien mal. Pero es que no estás viendo lo que está ocurriendo en el espíritu. Por eso el Señor Jesús nos explica y dicen: pongan atención, porque hay un mundo espiritual detrás de la gente, está atacándolos. Empiezan muy bien, pero si no ponen atención y no obedecen, entonces el futuro estado de la persona va a ser peor que en un principio cuando me buscó. Tienen que poner atención en que hay un mundo detrás espiritual que no podemos ver, pero sí podemos visualizar las manifestaciones de ese mundo espiritual. De hecho, la Biblia dice aquí en el versículo 16:14, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aquí empieza la broncota. Porque no había ocurrido esto. Este versículo es de los más tremendos. Ahora el Espíritu de Dios dice, ¿qué dice? Se apartó. Ya no te quiero, ya no me caes bien. Tenías mucho potencial, pero eres impaciente, eres desobediente, ya hasta rayas en las groserías, ¿verdad? Quieres hacer muchos sacrificios, pero no estás dispuesto a hacer caso a la palabra. Ya estás actuando como loco. Y la Biblia dice que el Espíritu se apartó de él y le atormentaba. Di conmigo, un espíritu malo.
¿Cuántos? Uno. ¿Cómo dice Jesús? Llega uno. Amén. Checa cómo está la casa. ¿Y qué dice? Voy a traer otros 7. Y el estado de esa persona se hace peor que en un principio. Llega un espíritu malo y le empieza a atormentar. Versículo 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Tenemos que poner atención en la música que escuchamos. Que la música toca fibras espirituales, ¿verdad? Oye, ¿por qué mi primo es bien agresivo? Pues puros corridos de esos agresivos. Escucha cómo no quieres que sea agresivo. Es lo que se mueve en su mundo. Pero si escuchara música para Dios, pues estaría buscando a Dios. Amén. Pero es tremendo que cuando ponemos música para Dios, los demás alrededor nos van a criticar, nos van a quitar la música. Y aquel que no tenga carácter puede decir, no, está bien abuela, cámbiale, póngale ese corrido tumbado de matanzas y todo. Sí, porque no te quiero así, hijo, no te quiero cobardón, quiero que escuches corridos tumbados. Y ellos van a ceder porque no tienen carácter para confrontar el reino de las tinieblas. Qué tremendo. Este hombre tenía todo para triunfar, pero ahora ya anda bien mal. En capítulo 18, versículo 7, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David le dieron 1000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y ahora él desvariaba en medio de la casa. Ahora se pone a decir tonterías. Antes se metió en un éxtasis y empezó a profetizar, ¿verdad? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios puede ayudarnos. Empezó ahí a clamar, ¿verdad? Y estaba en medio de los profetas, ¿verdad? Pero ahora está desvariando. ¿Sabes esa palabra? ¿Sabes cuál es el significado de la palabra desvariar? Te vas a ir para atrás. La raíz original de esta palabra es profetizar. Estaba profetizando, pero ahora está profetizando bajo la influencia de los demonios. Y empieza a desvariar, empieza así a ponerle todo loco cuando empieza a profetizar. Pero son puras profecías locas, guiadas por un espíritu malo. Se me quedaron viendo muy feo. ¿Nunca profetizaron así ustedes bajo la influencia satánica? Yo sí, varias veces. Gracias a Dios que estaban nuestras mamás para sacarnos el chamuco. Pero ¿cuántas veces que tu mamá te mandó las tortillas y tú dijiste, no, nada más yo parezco adoptado, dile a mi hermano? Ibas así, ¿qué te decía tu mamá? Bueno, yo no sé en tu caso, en la mía con chancla así en el cachete, ¡pah! Vete por las tortillas, órale. Y ya ahí dejabas de profetizar bajo la influencia satánica. Y ya ibas, ¿verdad? Pero muchos hemos profetizado bajo una influencia satánica. Ya Saúl está desvariando. Empezó muy bien, pero ya va muy mal. Desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como en los otros días, como en 1 Samuel 16, ¿te acuerdas? Que David está tocando y el espíritu malo se iba. Pero ahora fíjate, ahora ya se está haciendo peor el estado de Saúl, porque David toca con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, voy a enclavar a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora ya el demonio ya no se iba. ¿Ya te fijaste la diferencia? En el 16 solamente se pone medio loco. Llega David, empieza a tocar, ¿verdad? Empieza a tocar y los demonios empiezan a ir. Pero en el 17 ya David está tocando, pero ya hay una influencia mayor. Ya no se sale, sino al contrario. Y este cote está desvariando. Y tiene ahí la lanza en su mano, ¿verdad? Y está desvariando, está bien loco. Y está ahí profetizando cosas malas. Y odio a David.
Y en un momento, en un descuido que voltea, quizás a ver si era fa sostenido o re menor, ahí voltea y ¡pum! Claro que dice que David era hombre de guerra, ¿verdad? De hecho tenía el espíritu de Matrix, de Neo. ¡Pah! Esto para David era algo nuevo. O sea, David dijo, el estado de mi rey está empeorando. Empezó muy bien, pero está terminando bien mal. Ahora quiere matar al único fiel de toda su casa. ¿Quién era el más fiel de la casa de Saúl? David. De hecho, hasta la propia hija de Saúl se dio cuenta. Ella dijo, este David me gusta. Claro, pues también era hermoso, guapo, ¿verdad? Rubio. Haz de cuenta yo, antes de asolearme. Bien guapo el chavo, pero David también era hombre de guerra, era obediente también. Las mismas cualidades que tiene, si tú te fijas, analiza las dos vidas y David está igual, también se preocupaba por su papá, era un varón enfocado, perseverante, ¿verdad? Él no se andaba ahí desviándose, él, lo que le decían lo hacía, ¿verdad que sí? Pero algo que tenía David es que él sí era obediente y él no era nada presumido. Él nunca anduvo haciéndose un monumento. Cuando iba a matar al gigante Goliat, dijo, toda esta congregación sabrá que yo soy David, el hijo de Isaí, y que soy muy macho. ¿Así dijo? No. Dijo, hoy toda esta congregación sabrá que hay Dios en Israel. David siempre se ocupaba por darle gloria a Dios. Y Saúl se preocupaba por darse gloria a sí mismo. ¿Un monumento a quién, Saúl? A mí, ¿no? Ya este cuate estaba desvariando, se estaba poniendo bien loco. 19, versículo 8. 19, 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Otra vez, mis hermanos. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Ahora, esa palabra procurar significa que el tiro fue más perfecto que el anterior. O sea, ya lo estaba procurando, estaba perfeccionando el tiro para atravesar a David. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Se pudieran poner de pie todos conmigo, por favor? Nos falta poco, pero date un pequeño masaje en tus pompis. Dile, pompi, aguanta tantito. Sí, aguanta tantito. Faltan 6 horas. Nada, ya vamos a acabar. Pero ya sabes que la atención de tu mente está en la resistencia de las pompis. Amén. Y ya si puede pasar alguien que me ayude, pueden tomar asiento. Alguien que me apoye tocando, por favor. Alguien que sea como David para que se vayan todos los demonios de esta. No, amén, ¿verdad? No, amén. No hay ningún demonio, hay pura unción. Amén. Del Espíritu Santo. ¿No dijeron amén con fe? Que la unción de Dios sea mayor en nosotros, ¿verdad? En nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, que aún los nietos estén bien ungidos, ¿verdad? Amén. Entonces Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Es decir, ya la mandó con tanta agresividad que ya la lanza atravesó el muro y se quedó enterrado, es decir, hirió a la pared con tanta fuerza. Si David no se hubiera volteado, lo enclava en la pared tal cual era su propósito. Pero como ya David ya lo ve, ahora sí, perfeccionado en su locura, dijo, no, ya no puedo volver a tocar para él. Este cuate ya siento que ya, en el principio era un demonio, pero ahorita ya no siento nomás uno, ya siento como 7. Y ya el estado de él, en un principio, me escuchaba tocar y tenía paciencia para conmigo. Y estaba tocando y el espíritu malo se iba, pero ahora ya no se le va. Y por más que toco las más ungidas de Marcus Witt,
Esa que bajan los ángeles, ¿verdad? Pero ya no se va el demonio. Porque ya la unción es mayor también, satánica. Y ya ellos están haciendo una morada en ese ser. Y David ya se da cuenta de eso. David, también una virtud muy grande de David es que David es bien inteligente. David dijo, si yo me quedo aquí un día más, vuelvo a tocar para él, la próxima ya no lo voy a poder librar, porque se está haciendo cada vez más experto en la maldad. Estuvo cerquita, miren a dónde me pasó. Entonces dice la escritura que el futuro rey de Israel dice que huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo matasen a la mañana. Pero Mical, su mujer, la hija del rey Saúl, avisó a David y le dijo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto, dice la escritura. Ya hasta la propia hija está viendo la condición de su papá como está de loco ya. Ya la gente que está alrededor del rey se da cuenta que empezó bien, tenía mucho potencial para hacer cosas extraordinarias en Dios, pero está terminando muy mal. Tal como describió el Señor Jesús a ese hombre o a esa mujer que explicaba el reino espiritual, dijo, ahora la condición es peor, porque ahora hay 7 espíritus peores que el primero. Por eso ahora son más agresivos. Amén. Qué tremendo. Empezó muy bien, pero termina muy mal. Capítulo 22, versículo 12. Los sacerdotes en Nob. Saúl le dijo, oye ahora, hijo Ahitob. Era un sacerdote y le dijo, heme aquí, señor mío. Le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Ya viven una especie de paranoia ellos. ¿Sí sabes qué es paranoia? Paranoia es como cuando una persona cree que todos están en su contra. Está paranoico. Bueno, eso lo explica la Biblia. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Tiene paranoia. Él cree que todo el mundo está en contra de él o de ella, porque le pasa a las paranoias o al paranoio. A cualquiera le puede pasar. Pero este cuate ya tiene paranoia. Dice, me está persiguiendo el hijo de Isaí. Tú lo estás persiguiendo a él, loco. Estás bien loco. Ya estás locamente haciendo todo. David estaba huyendo, es lo que estaba haciendo David. Estaba huyendo porque el otro loco lo estaba persiguiendo. Y él dice, no. Él está conspirando contra mí. ¿Cuál conspirando? Está ahí en el desierto, huyendo el pobrecito. Comiendo grillos, una víbora que se le atraviesa ahí. Agua de donde caiga. O sea, anda bien mal el pobre David porque lo persigue el rey. Y este cuate está diciendo, el hijo de Isaí, me acecha como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech le respondió al rey y dijo, rey, no seas loco. Bueno, sí dice mi versión. Dice, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea, le está diciendo, por Dios, rey, no seas loco. O sea, el más fiel en tu casa es David. Hasta está casado con una de tus hijas, por Dios. ¿Tú crees que él va a querer el mal para su hija? No, ¿verdad? Yo siempre quise lo mejor para mi suegro, ¿verdad? Ahora, como sé que lo mejor para mi suegro es que trate bien a su hija, pues me he dedicado a tratarla bien. Al menos de mi lado, mi suegro se fue en paz. Antes de morir, mi suegro me dio otros consejos, pero no tenía nada que ver con afectar el corazón de su hija. Me dio otros consejos con respecto a la organización de la iglesia, antes de morir. Pero nunca me dijo, no, has tratado bien mal a mi hijita Perla. Como la has tratado mal, no te va a tocar nada de herencia. ¿Tú crees que David, así como es, va a querer mal de su suegro?
quiere el bien. Por eso Ahimelech le dice, por favor reacciona, rey. Es tu yerno, es el más fiel en toda tu casa. Los que tienes ahí atrás de ti, tú los seleccionaste por bravos, pero no tienen carácter. En la primera oportunidad se te van a dar la vuelta. Pero David tiene carácter, rey, por favor, reacciona, no estés loco. Versículo 16, el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, dijo, vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová. ¿Tú te imaginas estas palabras? Pues el rey está diciendo, maten a los sacerdotes de Dios. Dios nos libre de matar a un sacerdote. ¿Me sigues? Pero este rey ya está todo turbado, todo loco. Su estado postrer es mucho peor que en el principio. En el principio solamente le alegaba a Samuel, no, no es cierto, yo hice lo que tú me pediste. Había como una alegada nada más y hasta ahí paraba. Pero ahora ya es capaz incluso de querer matarlos. Y está dando la orden a los que están ahí con él, estos que son bien aventados. Dice, maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey, ¿qué dice? No quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Rey, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos das la orden de matar a estos siervos de Dios? No podemos matarlos. Porque obviamente vivían bajo un temor reverente hacia Dios. Locos, agresivos, buenos para los trompos. Pero decían, no, con el sacerdote no me voy a meter, ni loco. En una de esas me contesta Dios y por cuanto mataste al sacerdote vas a ver a mi sacerdote. ¿Cómo están conmigo? Ya el rey Saúl está bien loco. Su estado está peor que en un principio cuando empecé todo. Y vaya que tenía un chorro de potencial. Yo creo que si ahorita ya preguntamos y decimos, ¿a cuánto les desea tener un hijo como Saúl? Llama de un nombre, yo lo prefiero feo. Pero bien ungido. Y que la unción nunca se aparte de él. Claro, Señor, si me lo pueden mandar guapo, pues adelante. Como la mamá. Amén. Los papás no dijeron amén, pero gracias a Dios que tu hijo y tu hija se parecen a su mamá. Dice la Biblia que los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Y entonces dijo el rey a Doeg, ese Doeg es un malvado, un satánico ese cuate. Le dijo al rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Estaban en sus ropas de servicio. No andaban en ropas de dormir, ¿verdad? O de comer. Estaban en sus ropas de servicio. Y así los mata este hombre tan satánico, Doeg. Dice, y Nob, Nob es la ciudad entera de los sacerdotes. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, este mismo Doeg malvado, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Jesús lo explicó diciendo, ustedes, o sea, los fariseos, dijo, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. Finalmente, el capítulo 28, cuando el rey Saúl andaba bien, echó fuera a todos los hechiceros. No sé si tú sepas, pero si tú has cometido hechicería o has ido con una bruja o un brujo, te tienes que arrepentir porque eso a Dios no le agrada. Cuando Saúl andaba bien, él dijo, todos los hechiceros se van de mi país, no pueden estar sirviendo a Satanás, tienen que servir a Dios. Y los hechiceros salieron del país porque, ¿qué crees que dijeron los hechiceros? ¿Renunciar a Satán
No, ¿cómo crees? Podemos renunciar a Israel. Podemos renunciar a esta tierra. Pero a Satán, no. Y salieron exiliados. Lo hizo cuando entró al reino. Sacó a todos los hechiceros. Pero ahora que ya está bien loco, que tiene espíritus adentro, ahora se le ocurre decir, quiero una hechicera. Quiero a alguien que tenga espíritu de adivinación. Qué terrible es que antes amaba el espíritu profético. Se movía en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y profetizaba. Pero ahora lo que está anhelando es un espíritu de adivinación. Algo parecido al de profecía, pero en el diablo. El diablo ve, mira los profetas son buenos. Bueno, en mi reino, si tú vienes conmigo, yo te voy a hacer adivino. Por eso entre los cristianos no nos decimos, a ver, adivina. No, decimos, a ver, profetiza, ¿verdad? Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y va a haber una divina. La divina, no. El versículo 8, se disfrazó Saúl. 28:8, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos, se fue con 2 hombres, vinieron a aquella mujer de noche, cuando se mueve el reino de las tinieblas de noche, y él le dijo, yo te ruego que me adivines. No le dice profetice, adivíname por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. O sea, él sabía bien lo que estaba pasando ahí. Yo sé que aquí no se mueve el espíritu profético, yo sé que aquí es la adivinación. Y yo quiero que me hagas subir a alguien que está muerto. Bueno, también quiero comentarte que nadie puede subir a nadie muerto, nadie. De hecho, te quiero comentar que si tú has ido a una sesión espiritista y el medium, el brujo o el hechicero te hizo aparecer a tu tío, a tu tía, a tu hermana, a tu papá, lo que sea, te quiero comentar, perdóname por lo que te voy a decir, pero lo que te hizo salir fue un demonio. Porque una vez que una persona muere, nadie tiene la capacidad. Dios ha establecido un límite a todas las almas y en tierra decidimos el destino al que cada quien va a ir. En esta tierra decidimos si vamos al cielo o decidimos si vamos al infierno. Y una vez que alguien toca el cielo o toca el infierno, ya no puede salir de ahí jamás. Solamente va a haber un día en que los del infierno van a salir de ahí. Es en el juicio final. De va a salir todo el infierno, va a ser juzgado con todo lo que hay ahí. Tepocatas, hechiceros, demonios, esos que están encadenados desde Génesis 6, todos esos van a ser en un juicio final y ahí todo el infierno completo, la muerte, ¿verdad? Que es el último enemigo a vencer, se van al lago de fuego y ahí se deshace todo. Es la única vez que seres humanos van a salir del infierno, pero nadie tiene la capacidad para hacer volver a alguien del cielo o del infierno, nadie. Y cuando tú has visto a tu tío, tu abuelo, tu primo o tu prima ahí, viniendo de entre la muerte, nunca fue tu primo. Fue un demonio. El apóstol Pablo enseña y dice, el diablo tiene la capacidad de vestirse como ángel de luz. Si tiene la capacidad de vestirse como ángel, también tiene la capacidad de vestirse como tu pariente. Por eso, si alguien ya partió con el Señor, tú no puedes volver a contactarlo. Con el que tienes que contactar es a Cristo. Amén. Es más, ni siquiera puedes hablarle a ángeles, no tienes el permiso de Dios. Le tienes que hablar solamente a Dios por medio de Cristo. Si quieres ángeles que te acompañen, sí se vale pedir. Señor, te pido por favor unos 15 ángeles, esos grandes, fuertes, que vengan alrededor de mi casa y que estén guardando mi casa porque hay ataques que yo no puedo ver, pero se suscitan. Me atacan a mí, atacan a mi esposa, atacan a mis hijos, bueno, atacan hasta el gato. Manda ángeles, Señor, pero yo no puedo estar diciendo, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. No le puedo decir así, porque es una ofensa para Dios. Con el que tengo que platicar es con Dios, no tengo que platicar con ángeles. Versículo 20, Saúl cayó en tierra cuán grande era, tuvo gran temor por las palabras de ese disque Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Se quedó sin fuerzas. Así quedan, mis hermanos. Así quedan los que están del lado del diablo. Quedan sin fuerzas.
Esa canción también de Chucho, ¿verdad? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Porque así salimos los que hemos tenido tratos o pactos con Satán. Así llegamos a Cristo. Llegamos sin fuerzas. ¿No te acuerdas esa primera vez que llegaste o esa segunda vez que llegaste a la iglesia que sentías que no tenías fuerzas? Que te caíste de rodillas o en el asiento ahí porque sentías que las fuerzas no las tenías allí. Así quedan las personas que tienen tratos con el diablo. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Los de Israel huyeron delante de los filisteos. Cayeron muertos en el monte Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Mataron a Abinadab. Mataron a Malquisúa. Y estos hijos de Saúl, obviamente el que en otras manos encariñamos, siempre es Jonatán. Este chico era un tipazo. Pero te quiero comentar algo. Cuando le permitimos la entrada al diablo en nuestra casa, o sea, no me refiero a la casa física, me refiero a nuestra casa, a nuestro ser, y el demonio entra, nos vamos a llevar entre las patas a los hijos. Por eso, tú y yo tenemos que tener temor de Dios, porque nuestros hijos, quieras o no, son afectados con nuestras locuras que hemos hecho. Y a lo mejor tu hijo o tu hija no se abre contigo, pero si vieras cómo está por dentro, por nuestras malas decisiones, tendríamos más temor de las decisiones que tú y yo tomamos. He visto un chorro de Saúles, muchos. Pero lo que me da más tristeza es ver a un chorro de Jonatanes muertos por las decisiones de sus padres. Eso es lo que más me duele, porque Saúl ya sabe, ya experimentó, ya hasta profetizó. No sé si me explico. O sea, él ya sabe lo que hace. Es más, es rey. Amén. Es rey. Él ya sabe bien lo que hace. Pero Jonatán no, Jonatán apenas se está abriendo, ¿verdad? El mundo a él apenas. Tiene el potencial de convertirse en el futuro rey de Israel. Una vez que Saúl muera, ¿verdad?, va a surgir Jonatán, es el que sigue. Pero afectó la vida de su propio hijo y de sus 3 hijos y murieron. El único que quedó fue Mefiboset, pero pues bueno, lo hizo David por su corazón, que lo llamó para él, ¿verdad? Para que comiera con él. Pero nuestras decisiones, influidas por los demonios, afectan a nuestros hijos. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Antes, ¿te acuerdas que antes no tenía miedo de los filisteos? ¿Te acuerdas? Antes, ¿qué hacía? Vamos a matarlos. ¿Te acuerdas? Antes tenía un valor porque el Espíritu de Jehová estaba con él. ¿Te acuerdas? Partió a los bueyes y dijo, así voy a partir los bueyes de toda la gente si no me siguen contra los filisteos. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dio victorias, pero ahora está con gran temor a causa del ser que lo gobierna. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan o se burlan de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. El postrer estado de la persona es peor que el primero, porque llega un espíritu y ve la casa limpia, adornada, pero vacía. Y llama, oye, está bien padre esta casa y no tiene nadie que la gobierne. Vengan, vamos a gobernarlo. Y entran los otros 7. Y es cuando ese estado de esa persona literalmente empieza a hacer locuras. Entonces, ¿por qué hace eso?
¿Por qué está actuando tan locamente? No tan solamente se está afectando él con los propósitos que Dios le tenía preparado o ella, sino que también está afectando la vida de sus hijos. No, que Dios nos ayude. Por eso es que, no sé cómo explicar esto, pero por eso yo anhelo la presencia del Espíritu Santo. Porque yo sé cómo terminan todos los que no aman a Dios, todos los que no le hacen caso. He visto la unción del diablo en las personas. Y para acabar pronto, la he visto en mi propia casa cuando era joven. Ahí estaba la unción del diablo. Y es terrible vivir en una casa donde gobierna el diablo. Es terrible. Pero es hermoso vivir en una casa donde gobierna Dios. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Quiero terminar con 3 consejos rápidos que les quiero dar para que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Amén. 3 consejos rapidísimos. Número 1, oremos. Oremos. Oremos, amén. Oremos. En el libro de Mateo, ya no vayas ahí, créeme que así dice. Anótalo ahí donde estás anotando. Mateo capítulo 26, versículo 41. El Señor Jesús aconseja y dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, ese ser que tú tienes en tu interior, a la verdad está dispuesto. Di conmigo, dispuesto. Pero la carne es débil. Primer consejo, ora, pasa tiempo con Dios. Tu ser interior quiere orar. Él sí está dispuesto. Él dice, ¿qué? Vamos a la oración. Pero la carne es la que dice, no vamos. No lo necesitamos. Nosotros somos el ungido de Jehová. Si Saúl hubiera orado a Dios, la cosa hubiera sido completamente diferente. Número 2, leamos la Biblia. Y no la leamos solamente por pasar un tiempo, ¿verdad? O por apedrear al hermano, o a la hermana, o a la tía, o al cuñado, ¿no? Este versículo es para el cuñado. ¡Órale! No, leamos para que Dios nos hable. Amén. Y para que ahí en la Escritura nuestro corazón pueda ser confrontado con nuestra realidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo número 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, penetra, di conmigo, penetra, hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia es la que tiene la capacidad. Los demonios pueden meterse a un ser y pueden penetrar el alma y el espíritu. Pero si la Biblia está presente, la misma Biblia, y no me refiero al libro, me refiero a la palabra de Dios, que le hacemos caso. Es como si hubiera una espada revoloteando ahí en nuestro interior. La penetra, la rompe, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús, el Señor Jehová sacó a Adán y Eva? ¿Qué es lo que puso? Una espada, ¿no? ¿Te acuerdas? Puso una espada para que no volvieran a regresar. Ya no tenían el derecho de meterse allí. ¿Te acuerdas? Tenemos una espada en nuestras manos. Y cuando los amos, los demonios no tienen permiso de entrar. Porque hay alguien que vive y reina en nuestro interior. Y ese es Cristo Jesús. Número 3, congrégate. Es decir, reúnete. La Biblia no te da permiso para faltar un domingo. No puedes faltar. Muchos creen que, yo sí puedo faltar un domingo, es más, hasta 2, porque tengo la unción de Jehová sobre mí. Dios me ungió como rey y como sacerdote. Casi que soy superior a los de sacerdotes de Nob. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tú te tienes que reunir cada semana. Es más, no sé si tú alguna vez le has dicho a Dios que podamos vivir los milagros que vivió la iglesia primitiva. No sé si alguna vez tú le has hecho esta petición. Yo alguna vez le he hecho, Señor, los milagros de la iglesia primitiva, hazlos aquí. Amén. Pero ¿sabes qué tenía la iglesia primitiva? Ellos se reunían todos los días. ¿Qué, pastor? Sí, se congregaban ellos todos los días. Muchos ahí dijeran, no, hombre, si el domingo aquí nos tienes 4 horas sentados, imagínate toda la semana, no, hombre, ni que estuviera loco. Bueno, en la iglesia primitiva se reunían todos los días, ya sea en la congregación o en las casas, pero se reunían.
A lo mejor tú no pudiste llegar el domingo, algo te pasó. Busca un estudio bíblico en casa. Aquí hay muchos estudios bíblicos. Pueden alzarme la mano aquellos que tengan una célula en su casa, un estudio bíblico. Pueden levantarme su mano. Mira, ahí hay personas que tienen su mano levantada. Con ellos puedes acercarte al final y entre semana, búscalos, reúnete con ellos entre semana. No dejes que pase una semana sin que te congregues. Mira, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, déjame llegar ahí porque luego hay unas palabritas que se me olvidan de Hebreos 10 y no quiero decir mentiras, ni una mentira. Hebreos 10, versículo 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y luego lanza aquel versículo terrible que varios lo hemos leído y nos ha dado miedo. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿cuál es el pecado voluntario? Dejarse de congregar. Y les he explicado muchas veces que cuando no entendamos un versículo, nomás hay que regresarnos atrás e irnos hacia adelante. Y podemos ver de qué se trata lo que están diciendo. ¿Cuál es el pecado que se hace voluntariamente? En este capítulo es el no congregarnos. Es decir, cada quien lo decide. Tú decides congregarte, tú decides no congregarte. Pero cuando tú decides congregarte, te haces más fuerte, más firme. No andas fluctuando. Hoy sí soy bien cristiano y la otra semana no. Entre nosotros nos fortalecemos. ¿Verdad que sí? Miren, los que se reúnen entre semana y el domingo, tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Nos fortalecemos entre nosotros. Nos ponemos a cenar, ¿no? Ahí en las células nos ponemos a cenar. Y tú dices, ay, pero una cena, algo está pasando. Solamente por congregarse, algo está ocurriendo. ¿Verdad que sí? Lo primero que veo que pasa es que nos unimos más. Ya nos vemos el domingo y, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y nos saludamos ya con mucho amor, ¿no? Y ya nos estamos estimulando. Oye, alguien está pasando por alguna prueba en la célula. No, sí, yo estoy pasando por... Vamos a orar. Y empezamos a orar unos por los otros. Hay una gran bendición en congregarse entre semana y el fin de semana. Una gran bendición. Yo les felicito a todos que están aquí. Con estas tres cosas, mis hermanos, que hagamos, yo te aseguro que el cambio va a ser permanente y va a ser bueno y eterno. Amén. ¿Me dan chance de un solo versículo más? Traigo como 7, 8, pero no, nada más uno más. ¿Sí, Coco? Bueno, si alguien me va a decir algo, dígale a Coco. Él dijo que sí. Nada más quiero comentarte algo que leímos en esta semana. Primera de Reyes 6. Mientras llegas a Primera de Reyes 6, di conmigo, Saúl empezó bien, pero terminó bien mal. ¿Verdad? Hubo una bronca espiritual. Nadie la vimos hasta que la misma palabra nos empezó a decir qué es lo que estaba pasando. Un mundo espiritual atacando a Saúl por desobediente. Primera Reyes. Versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, di conmigo, comenzó él. ¿Qué hizo Salomón? Comenzó. Di conmigo, comenzó. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Ahora fíjate el versículo 14. Así pues,
Salomón labró la casa y la terminó. Di conmigo, la comenzó. Di conmigo, la terminó. Yo no sé si a ti te llamó la atención estos versículos, pero a mí el Señor me habló esta semana. Voy a intentar explicarte, aunque es difícil esto del espíritu, pero cuando leí esos dos pasajes, él comenzó y él terminó. Y dije, por eso elegiste a Salomón. Porque tú sabías, Señor, que él tenía el carácter para comenzar, la unción para comenzar y la unción para terminar ese lugar. Y ese lugar donde gira todo el mover de Dios en Israel. Lo que yo sentí para mí, en mi corazón, después de ver estos dos pasajes, yo dije, Señor, ¿y si yo hubiera sido Salomón? No sé si me explico bien. Si yo hubiera sido Salomón, la comienzo y la termino. Y me sentí triste. Porque dije, por eso no me elegiste a mí. Para esa época de la historia. He visto muchos que comienzan, pero muchos que no terminan. Pero sí he visto a muy poquitos que comienzan la obra y bajo la unción de Dios la terminan. No sé qué es lo que tú te hayas propuesto, pero necesitas a Dios. Yo lo primero que me he propuesto es que mi casa sea una casa sacerdotal. Yo quiero que desde el más grande hasta el más pequeño, que todos conozcamos a Dios. Que tengamos un encuentro verdadero con Él. Que no sea una religión. Que no sea lo que mis abuelos me dijeron, o un predicador me dijo, o mi hijo o mi hija me dijo, sino anhelo que en mi casa todos experimentemos a Dios. Pero en gran medida depende de que lo que comience, lo termine. Por eso es que ayer estábamos tan agüitados ayer. Porque queríamos comenzar. Bueno, ya comenzamos. Pero ayer ya queríamos continuar y algo nos afecta en el corazón, ¿verdad? Y cuando ya empiezo a recordar esto que ocurrió ayer, ya el Señor me dijo, calma, hijo, sí lo hubieras terminado. Que siento ese pesar de no haber continuado ayer. Pero te hago una pregunta. Si yo muero mañana, ¿tú vas a terminar el templo ahí en el rancho? ¿Tú vas a agarrar el proyecto y tú lo vas a terminar? ¿Tú vas a hacer la calle? ¿Tú vas a levantar el salón de los niños en los que ellos van a recibir Dios? ¿Tú lo vas a hacer? No sé. Eso cada quien sabe. Pero para hacer esto necesitamos a Dios. No tenemos fuerzas para hacerlo. Amén. No tenemos fuerzas. Estamos haciendo un proyecto que no se puede hacer en nuestras fuerzas. No tenemos la capacidad económica para hacerlo. No tenemos la capacidad económica. Cuando estamos platicando de cuánto vale cada cosa, un camión de caliche. No tenemos la capacidad. Pero sabemos de alguien que sí tiene la capacidad. Amén. Y dice Dios, y Dios puede hacer milagros. Dios puede levantar el salón de los niños. Padrísimo, amén. Dios lo puede hacer. No nos podemos soltar de Él porque tenemos unas tareas imposibles para nosotros. A ver, convence a tu hijo que ame a Dios. Es una tarea imposible. No lo puedes hacer tú. Tiene que venir Él sobre tu hijo, sobre tu hija. Y Él tiene que enamorarlo, enamorarla. A Él le tiene que caer la revelación, pero tú no se la das, se la da el Espíritu Santo. Él es el que los convence, pero es el último que involucramos. Creemos que por nuestras palabras el hijo va a ser convencido. No, mejor dile, Señor, ya me cansé. Y mi hijo no hace nada por conocerte. Baja y convéncelo. Amén. Y Él va a venir.
Amén. Él puede venir sobre nuestros hijos y tocarlos. Segunda de Crónicas 7. Perdón, ya este es el último, ya, bueno anda. Gracias, Coco. Lo estoy haciendo porque tú me diste permiso, Coco. Di conmigo, terminó. Hay poder en terminar. Amén. Hay poder en terminar, ¿verdad que sí? Ahora que acabó mi hija la carrera, wow, yo sentí bien padre, ¿verdad? Cuando entramos ahí al examen profesional y salimos Perla y yo y empezamos a orar, Señor, esos sinodales que no sean tan agresivos con Daniela, ¿verdad? Y Señor, oramos por ella, estamos orando, intercediendo por ella. Ya cuando sale, ya nosotros estamos así como tronando los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La tronaron o pasó, verdad? Me acuerdo bastante. Y ya el maestro empieza a decir palabras más, palabras menos, pero eso, Daniela, ¿verdad? La universidad tal, declara que tú culminaste tu carrera profesional en esta área. Y le dan el título. Hay un poder en terminar. Amén. Hay poder en terminar, pero no podemos nosotros solos. Si no pasa lo que dice lo que dice el Señor Jesús. Empezó muy bien. Se le salió el demonio, iba muy bien, ya la casa estaba limpia, adornada, pero estaba vacía. Nunca le dijo al Señor a Cristo que fuera su Señor. Pero la bronca que al paso del tiempo regresó el espíritu que salió de él. Dijo, oye, aquí está bien padre todo y no hay nadie. Voy a aprovechar. Amigos, vengan, y mete a otros 7 peores. Y no pudo terminar este hombre. La Biblia dice aquí en 1 Crónicas 27, 2 Crónicas 7, 11. Terminó, di conmigo, terminó. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Y en su propia casa fue prosperado. Salomón dijo, me voy a preocupar por hacer la casa de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Prosperó su propia casa. ¿No te da gusto? Muchos están al revés, están preocupados por su casa y la casa de Dios está abandonada. Y dice el profeta, es tiempo de que tu casa esté artesonada, bien linda, y la casa de Jehová esté vacía. Y apareció, después de que terminó Salomón y aparece Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. He oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel.
Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón. Perdón por ser tan impaciente, Señor. Perdón por ser tan desobediente, Señor. Perdón por comenzar las cosas y no terminarlas, Padre. Perdónanos, amado Rey. Ten misericordia de tus hijos. Señor, no queremos que nos pase lo que le pasó a Saúl, que tenía todos estos dones, talentos y habilidades. Tenía tu unción, tenía tu espíritu. Profetizó, hizo grandes cosas. Y no pudo terminar, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por solamente adornar la casa y ordenar nuestras vidas, medio ordenar. Pero no pedirle a Jesús que sea el amo, el que gobierne nuestras vidas. Perdona toda casa vacía, Señor. Perdona toda casa vacía en la que tú no estás morando, Señor. Toda casa vacía que está abierta al reino de las tinieblas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos al Hijo en nuestras vidas. Te recibimos a ti, Jesús, en nuestro corazón. Tú eres el único que tienes la capacidad para llenar mi interior. Gobiérname, aduéñate de mí. También te pido que convenzas a mis hijos. Convéncelos, Padre. Y permíteme a mí no ser piedra de tropiezo para ellos. Permite que no se desanimen, Señor, con mi comportamiento, Padre. Sino que se animen al vernos como papás, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la bienvenida, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Aduéñate, amado Espíritu Santo. Mora, esta es tu casa. Mi corazón es tu casa. Mi espíritu es tu casa. Mi alma es tu casa. Mi mente es tu casa. Mi cuerpo es tu casa.